En este episodio queremos descubrir el agua tibia. No, no es cierto, es broma. Esto es simplemente información que yo lo voy a compartir a continuación. Esto lo pueden corroborar, verificar si lo desean. Está en los portales digitales, en internet, están por donde quiera. Por donde quiera. Bueno, empecemos a hablar sobre este operativo Cóndor, el programa Cóndor, el plan Cóndor, el tan satanizado Cóndor realmente sirvió para la seguridad o simplemente como un plan maestro para perseguir políticos que no estén alineados con cierta, cierta derecha. Bueno, el plan Cóndor, mejor conocido como Operación Cóndor, fue una campaña de represión política, el terrorismo de Estado llevada a cabo a partir de 1975, tal como lo venía diciendo en un short, en un reel, en un TikTok, por varias dictaduras latinoamericanas, con el respaldo del gobierno norteamericano, que este incluía operaciones de inteligencia, asesinato de opositores en todo el continente. Fue implementado oficialmente y formalmente el 25 de noviembre de 1975 por líderes de los servicios de inteligencia militar tanto en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, e implementada luego por las cúpulas de los regímenes dictatoriales de gobiernos democráticos de América del Sur, a excepción de dos que tres por ahí: Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago. Estos dijeron nones. Así que como las dependencias francesas, así como estas, y la neerlandesa en esta región, estas dijeron no. Brasil después se unió a la operación en 1976, seguido de Ecuador y Perú en 1978. Diversas fuentes han señalado también la participación secundaria, indirecta o esporádica en el Plan Cóndor de autoridades de Colombia. Según la agencia Deutsche Welle de Alemania, el Ministerio Público de Argentina o el ex jefe del ejército argentino general Martín Balsa. A pesar de que algunas de fuentes hayan afirmado la colaboración de Venezuela en el Plan Cóndor, pues el plan mostró un rechazo y oposición a esta operación en muchas ocasiones. Y además, durante su vigencia, este se ha convertido en uno de los principales destinos para los exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Esta coordinación implica oficial y directamente el seguimiento de la vigilancia, de detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, la violación y desapariciones o asesinatos de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas al orden instaurado o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó como una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y la desaparición de personas, miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de estas pertenecientes a movimientos de izquierda. La política de izquierda, el peronismo, el sindicalismo, las agrupaciones estudiantiles, la docencia, el periodismo, el campo artístico, la teología de la liberación y el movimiento de los derechos humanos. No se diga la religión. Los llamados archivos del terror, aliados en Paraguay en 1992, dan la cifra exacta de 50.000 personas asesinadas, unas 30.000 desaparecidas y a esto de 400.000 personas encarceladas. Entonces, el Plan Cóndor se produce en el marco de la estrategia estadounidense en la Guerra Fría, guiada por la doctrina de seguridad nacional, promoviendo las dictaduras con el fin de suprimir o reprimir a estos sectores políticos democráticos populares de izquierda o los que se hacen llamar nacionalistas, así como a organizaciones juveniles, sindicales, religiosas, barriales,
campesinas e impulsar un nuevo modelo económico centrado en desmantelar este poder de Estado en la economía y dar beneficios a sectores privilegiados tanto nacionales como transnacionales. Antes y durante la vigencia de este Plan Cóndor, el gobierno de Estados Unidos, en el marco de la doctrina Nixon y la acción de la Escuela de las Américas, proporcionó la planificación, coordinación, formación sobre métodos de tortura, terrorismo de Estado, apoyo técnico y suministro y ayuda militar a grupos golpistas y juntas militares. Durante estas administraciones de Nixon, entre 1969 a 1974, el de Ford estuvo en 1974 a 1977, el de Carter, el siguiente periodo, 1977 a 1981, el de Reagan, el de 1989, al de 1981 a 1989. Este apoyo para violaciones de los derechos humanos se canaliza con frecuencia a través de la CIA y de la Escuela de las Américas. Durante esta operación Cóndor, los países democráticos de la región mostraron un rechazo y oposición, ofreciendo asilo a perseguidos políticos y recibiendo a miles de exiliados de estas dictaduras. El Congreso de Venezuela condenó el golpe de Estado en Chile en 1973 contra Salvador Allende. Y en 1976 Venezuela rompe relaciones diplomáticas con la dictadura de aquel país militar. Venezuela se convierte en uno de los principales destinos para los exiliados de estas dictaduras del Cono Sur, recibiendo entre 8.000 y 9.000 exiliados uruguayos, alrededor de 11.000 y 15.000 exiliados argentinos y un total de 80.000 exiliados chilenos. Con el antecedente del decreto Nacht-an-Nebel en Alemania nazi, y similitudes con la estrategia de la tensión utilizada en Italia en los años 1970, la doctrina encarnada en la Operación Cóndor surge, según la profesora estadounidense Joan Patrice McSherry, Long Island University, en la década de 1960 en la Escuela de las Américas y las conferencias de ejércitos americanos, en las cuales Estados Unidos enseña a oficiales del ejército americano, en los cuales Estados Unidos enseña a los oficiales latinoamericanos instruidos en ellas acciones preventivas, torturas en la región. Por otra parte, conviene destacar el contexto en que se pone en marcha esta Operación Cóndor. Resulta y acontece que a mediados de la década de 1970, tras una serie de golpes de Estado, se cuenta con una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina. Entonces, en Paraguay, el general Alfredo Stroessner llega al poder en 1954 tras un golpe de Estado. En Brasil, los militares derrocan en 1964 al gobierno democrático de João Goulart. En Bolivia ocurrió el general Hugo Banzer, llegaría al poder en 1971 después de una serie de golpes de Estado. En Uruguay, en 1973 se instala una dictadura militar cívica en junio de 1973. En Chile se instala la que conocemos en septiembre de 1973, una dictadura dirigida por el general Augusto Pinochet tras el golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende. En Perú, el general Francisco Morales Bermúdez llega al poder en 1975 tras un duro golpe de Estado al presidente izquierdista y amigo de la URSS, Juan Velasco Alvarado. En Argentina, la junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla toma el poder en 1976 tras un golpe de Estado a la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón. El periodista estadounidense Langut atribuye a un operativo de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, estadounidense como parte de esta ofensiva de la Guerra Fría para impedir la propagación del comunismo en América Latina. La organización de las primeras reuniones entre funcionarios de seguridad uruguayas, argentinas,
para discutir esta violencia de los exiliados políticos, así como su actuación como intermediaria en las reuniones entre los dirigentes de estos escuadrones de la muerte, los brasileños, la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, y agentes uruguayos. En este sentido, bueno, en Argentina, como ya conocemos, en 1974, si no estoy mal, 3 figuras de pensamiento nacionalista católico fueron asesinadas, y una de ellas, Jordán Bruno Genta, fue baleado frente a su familia. Los 2 restantes, Carlos Sacheri y Carlos Mujica, fueron baleados también. Sacheri fue baleado frente a su familia y sus 7 hijos, mientras que Mujica lo fue tras haber celebrado la misa y se dirigía a su auto. En 1970 fue asesinado a su vez el expresidente Pedro Aramburu de un marcado antiperonismo. Ya retirado de su cargo presidencial, pues Aramburu fue secuestrado por montoneros. De allí fue llevado a Tímote, desde donde fue juzgado, entre comillas, por sus mismos secuestradores que luego pusieron fin a su vida. Pero en Estados Unidos hizo más que organizar los encuentros. La División de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipos suministró equipos de tortura a brasileños y argentinos, entre otros, y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir, señala también Langut. Después, en el 2007, la profesora John Patrice McSherry, apoyándose en un documento desclasificado de la CIA fechado 23 de junio de 1976, confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires. Dicho documento explica que ya a principios de 1974, oficiales de seguridad Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reúnen en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos. Remontémonos un poquito a la historia. El Plan Cóndor, ¿quién se acuerda? El Plan Cóndor, ¿quién vivió esta época tan oscura de la historia latinoamericana e incluso mundial? El Plan Cóndor fue establecido, aterricemos, el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, jefe de la DINA, Policía Secreta de Chile, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Luego, en 1976, la DINA chilena y su par argentino, la CIDE, fueron la vanguardia del Plan Cóndor. Hasta aquí creo que está clarísimo. Después, el 22 de diciembre de 1992, un volumen importantísimo de información sobre esta operación Cóndor salió a la luz cuando José Fernández, un juez de Paraguay, visitó una comisaría en el Lambaré conurbano de Asunción para buscar archivos de un ex preso político. En su lugar se encontró con lo que se conocería como los archivos del terror, donde se detalla el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados, asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces, los documentos probaron la existencia del acuerdo entre estos países para intercambiar informaciones y prisioneros, y que este operativo de Cóndor asesinó pues a unos 50.000 opositores políticos en toda Latinoamérica. 30.000, si no estoy mal, de ellos desaparecidos y apresados a esto de 400.000. Un cable de lanza publica en tapa del matutino ABC Color de Asunción
Da cuenta el 2 de diciembre de 2012 que no fue una casualidad este descubrimiento de los archivos del terror, sino una consecuencia tardía por las difíciles condiciones políticas de Paraguay. De las operaciones de contrainteligencia relatadas por Alberto Nadra, que involucraban a periodistas de la sede de Buenos Aires, de la agencia soviética TASS y un alto oficial del ejército paraguayo residente en Asunción, de acuerdo con archivos. Otros países como el Perú, por ejemplo, cooperaron en diversos grados, proporcionando información de inteligencia en respuestas a las peticiones de los servicios de seguridad de países del Cono Sur. A pesar de que Perú no se encontraba en la reunión secreta de noviembre aquel de 1975 en Santiago de Chile, hay pruebas de su colaboración con los regímenes del Cono Sur. Por ejemplo, en junio de 1980 se conoció que el gobierno peruano colaboró con agentes argentinos del batallón de inteligencia C601 en el secuestro, tortura y desaparición de un grupo de montoneros que se encontraban exiliados en Lima. Estos archivos del terror, recuperados más tarde por jueces argentinos, han permitido conocer que la Operación Cóndor se caracterizaba por un encubrimiento de operaciones transfronterizas dirigidas contra opositores de los gobiernos de integrantes del plan. En cuanto a sus políticas económicas durante este periodo de políticas neoliberales, el nivel de endeudamiento contraído por las dictaduras militares alcanzó aumento considerable respecto a gobiernos anteriores. Bajo la propuesta de Ronald Reagan defendiendo, y ojo, ¿no?, respecto a gobiernos anteriores. Bajo la propuesta de Ronald Reagan definieron que el Estado no es la solución, sino el problema. Estados Unidos, junto con el Fondo Monetario, lleva a cabo una táctica para implantar el modelo económico en países de Latinoamérica, calificándolo habitualmente como liberal o neoliberal, ya que estos contaban con numerosos recursos y bienes nacionales que significaban muchísimo valor para las empresas privadas y que además apropiándoselos podrían o pondrían a funcionar en todo el continente su modelo capitalista. En Chile, por ejemplo, el gobierno constitucional del Salvador Allende era un peligro grande para intereses económicos del gobierno estadounidense, pues en Chile se planeaba nacionalizar los bienes del territorio y empezaría pues fuertes relaciones económicas con la URSS. La ALALC jugaría un papel importantísimo en esta incorporación de América Latina bajo el liderazgo de Estados Unidos. Importante acontecimiento que definiría la estrategia de implementar el liberalismo económico o denominado neoliberalismo en la región fue en 1969. Se reúne en Asunción la Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales. Lo más destacado fue la reafirmación de la orientación de la economía latinoamericana en el sentido de que la integración económica de la zona ha de lograrse con base en el desarrollo de la empresa privada, fundamentalmente la falta de una regulación conjunta para las inversiones extranjeras impulsadas o impulsaría la complementariedad entre las subsidiarias de las empresas multinacionales que actuaban en América Latina. En vez de complementarse las economías de esta región de manera integral, profundizando así las asimetrías ya existentes entre países de la región, datos de la Intalbit 1974, generando islas productivas en beneficio del capital extranjero y en perjuicio de la integración latinoamericana, incluso dentro de cada país. Datos de Tavares en 1998. En Brasil, la embajada de Estados Unidos había participado directamente en el golpe de Estado de aquel 1964. Documentos de esos días muestran que el golpe tuvo un planificado respaldo material de Estados Unidos con armamentos y una fuerza de tareas.
de apoyo enviada en el mes de marzo de ese año al Atlántico Sur, 1964. Las desnacionalizaciones, la desnacionalización de la economía por parte del gobierno de Castelo Blanco dejó en condiciones inferiores a las fábricas de capital nacional, pues la instrucción 289 de principios de 1965 permitía a empresas extranjeras obtener préstamos fuera de frontera, entre el 7 al 8% de interés, mientras que las empresas nacionales pagaban cerca del 50% de interés por los créditos exorbitantes. Esos pagos impagables. Roberto Oliveira Campos, ministro de Planeamiento de la dictadura y artífice de la política del FMI en Brasil, justificó su política sosteniendo que obviamente el mundo era desigual. Habría quien nace inteligente y hay quien nace tonto, dice. Entonces hay quien nace atleta y hay quien nace tullido. El mundo se compone de tal manera en pequeñas y grandes empresas. Unos mueren temprano en el primor de su vida, otros en cambio arrastran criminalmente por una larga existencia inútil. Hay una desigualdad básica fundamental en la naturaleza humana, en la condición de las cosas. A esto no escapa el mecanismo del crédito. Postular que las empresas nacionales deban tener el mismo acceso que las empresas extranjeras al crédito productivo es simplemente desconocer las realidades básicas de la economía. Interesante. Postular que las empresas nacionales deban tener el mismo acceso que las empresas extranjeras al crédito extranjero es simplemente desconocer las realidades básicas de la economía. Encantador. La Bolivia se veía acorralada por las condiciones puestas por estos organismos internacionales y créditos de los Estados Unidos, pues les negaba a Bolivia aceptar ofertas de la URSS, Checoslovaquia y Polonia para la creación de una industria petroquímica que ayudase a dicha nación. Ante esto, Bolivia se vio obligada a aceptar importar productos exclusivamente de Estados Unidos. También fue un proceso de invasión bancaria que desviaba los recursos y ahorros latinoamericanos hacia empresas norteamericanas y a la vez estrangulaba a las empresas nacionales debido a la falta de crédito. La AID ayudó en la implementación de estas políticas liberales y neoliberales, dejando el camino a capitalistas norteamericanos de diversas maneras. En Argentina, la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, implementaba a partir del 2 de abril de 1976, marcando el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo y de aumento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para dicho país. Las especulaciones financieras a corto plazo floreció mientras que la evasión fiscal crónica y los déficits presupuestarios se mantenían elevados. Los frecuentes decretos de congelación salarial seguirían deprimiendo el nivel de vida en general y la desigualdad de ingresos aumentó. Durante el mandato de Martínez de Hoz, la deuda externa en Argentina se multiplica por 4 y las disparidades entre las clases altas y bajas se han hecho mucho más pronunciadas. El periodo terminaría con una devaluación 10 veces mayor y una de las peores crisis financieras de la historia argentina. En el libro Your Money on Your Life, su dinero o su vida, el historiador y politólogo Eric Townsend escribe lo siguiente, y leo textual: la mayor parte de los préstamos concedidos a la dictadura argentina procedían de los bancos privados de Estados Unidos. Hay que destacar aquí que el total acuerdo de las autoridades norteamericanas, ya sea la Reserva Federal o la Administración Americana, con esta política de endeudamiento. El gobierno, para obtener préstamos de los bancos privados, exigió que las empresas argentinas se endeudaran con los bancos privados internacionales. Las empresas públicas se conviertan así en la palanca fundamental para la desnacionalización del Estado y la pérdida de la soberanía nacional. Lapidario.
Para Eduardo Galeano, escribe este libro, Las venas abiertas de América Latina sobre las políticas del FMI, dice lo siguiente. Sus fórmulas no solo han fracasado en la estabilización y desarrollo, sino que además han intensificado el estrangulamiento externo de países, han aumentado la miseria de las grandes masas desposeídas, poniendo al rojo vivo las tensiones sociales y han precipitado la desnacionalización económica financiera al influjo de los sagrados mandamientos de la libertad de movimiento de los capitales. Casos notables: el asesinato del general chileno Carlos Prats, dice, en Argentina, y el exministro del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Estados Unidos, fueron partes de la operación. Además del atentado para asesinar en Roma a Bernardo Leighton, organizado por el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie, quien era pues un miembro de la operación Gladio, quien accionó la ametralladora que hirió gravemente a Bernardo Leighton y a su esposa. Fue el terrorista de origen cubano Orlando Bosch Ávila. En Madrid intentaron pues secuestrar a líderes del MIR chileno, mientras que en Roma operaron pues contra disidentes políticos argentinos. Los agentes de la Operación Cóndor actuaron tanto en países de América Latina como en Estados Unidos y Europa. Con Vincenzo Vinciguerra, el italiano Stefano Delle Chiaie han hablado sobre los asesinatos de Prats y Letelier. Según él, participó en las dos operaciones. El ciudadano estadounidense Michael Townley, ex agente de la CIA, el terrorista cubano norteamericano Luis Posada Carriles, también pues participó en esta gran reunión en la que decidió asesinar a Orlando Letelier, quien se había exiliado en Estados Unidos, y además, según investigaciones actuales, se puede decir que Eduardo Frei Montalva había sido asesinado por veneno creado en la colonia Dignidad. Envenenado. En Argentina, el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, y el retirado general del ejército chileno Carlos Prats fue asesinado junto con su esposa. Sofía Cuthbert fue de su propio departamento fuera por una bomba activada a control remoto, lanzándose los restos hasta el balcón planta novena del edificio de enfrente. Según investigaciones del escritor uruguayo Fernando Butazzoni, en el atentado participó activamente la esposa de Townley, la escritora chilena Mariana Callejas. Interesante. Según documentos secretos entregados a la prensa, el agente de la DINA, Juan Morales Salgado, vigilaba los detalles de la vida de Prats y su esposa. Días antes del atentado de Prats y su esposa habían iniciado trámites secretos para dejar el país. El autor material del atentado fue el ciudadano estadounidense Michael Townley, agente de la CIA, cuya agencia es señalada como una autora del crimen por los militares chilenos Raúl Iturriaga Neumann y Manuel Contreras, en contraste con el testimonio de Townley, que responsabiliza a la DINA y es cuestionado por los militares chilenos. Sin embargo, las operaciones no siempre se tratan de asesinatos, también se ocupaban de la captura y entrega de personas consideradas sediciosas o subversivas por distintos regímenes dictatoriales. Un caso de importante repercusión fue del matrimonio de Zaffaroni, quienes fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina el 27 de septiembre de 1976. Ambos fueron llevados al centro clandestino Automotores Orletti y luego trasladados a Uruguay. Este caso tomaría relevancia en 1998 al ser encontrada la hija de la pareja, Mariana Zaffaroni, quien había sido apropiada por un agente de la Secretaría de Inteligencia. En 1998,
En Brasil pasó algo curioso. La no necesidad de una actuación o intervención destacada de Estados Unidos en Brasil prevaleció tras una tradición por parte de esta última dictadura militar conservada y afincada en el poder desde Branco, pasando por los años más represivos con Emilio Garrastazu Medici hasta la apertura democrática realizada hacia final de la dictadura de João Figueiredo en 1985. En Brasil, la Comisión Nacional de la Verdad, creada por la ley 12528-2011, con la finalidad de investigar graves crímenes contra derechos humanos, en el periodo del 18 de septiembre de 1946 hasta el 5 de octubre de 1988, en el marco de la Operación Cóndor, se examinaron un conjunto de documentos obtenidos de archivos de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Paraguay, que confirman la participación de órganos y agentes de la dictadura brasileña que sirvieron para la preparación de operaciones clandestinas, que resultaron pues en graves violaciones de derechos humanos de ciudadanos brasileños en el exterior, así como de extranjeros en Brasil. Los secuestros de los uruguayos, este evento con mayor reconocimiento internacional, fue el objeto de la represión en ese maravilloso país, Uruguay. Cuéntenme si es que alguno de ustedes vivió esta época bastante tenebrosa de las dictaduras militares en los años 70 en la región, víctimas de este, ¿cómo llamar?, genocidio perpetrado y auspiciado por Norteamérica. Pues bueno, cuénteme. Entonces, como les decía, este objeto de represión de Uruguay en Brasil fue un evento que ocurrió en noviembre de 1978 y más tarde conocido como o secuestro dos uruguayos, es decir, el secuestro de los uruguayos. En aquella ocasión, bajo el consentimiento de la dictadura militar brasileña, altos oficiales del ejército uruguayo viajaron en secreto con dirección a Porto Alegre, capital del estado Río Grande do Sul. Allí secuestraron a una pareja de militantes de la oposición política uruguaya, Universindo Rodríguez Díaz y Lilian Celiberti, junto con sus dos hijos, Camilo y Francesca, de 8 y 3 años de edad. Si les gusta este contenido, comentar, decídmelo, suscribirse y apoyar con al menos alguito. La operación fracasó cuando dos periodistas brasileños, el reportero Luis Claudio Cunha y el fotógrafo João Baptista Escalco, de la sucursal de la revista Veja en Porto Alegre, alertados por una llamada telefónica anónima, fueron al departamento donde vivían el matrimonio, en el barrio El Menino Deus de la capital gaucha. Allí, confundidos con compañeros de los uruguayos, los periodistas fueron recibidos por hombres armados que mantenían retenida a Lilian. Universindo y sus hijos ya habían pues sido llevados a Uruguay clandestinamente. La inesperada llegada de los periodistas rompe el sigilo de la operación, que rápidamente fue desmontada para llevar también a Lilian a Montevideo. En 1980, dos inspectores de la DOPS, Departamento de Orden Público y Social, una rama oficial de la policía a cargo de la represión política durante la dictadura militar, fueron condenados por la justicia brasileña. Los hombres armados que habían detenido a los periodistas en el departamento de Lilian en Porto Alegre eran João Augusto da Rosa y Orandir Portassi Lucas, un exjugador de fútbol conocido como Didi Pedalada. Ambos, identificados como participantes de la operación de secuestro por parte de los periodistas y la pareja del Uruguay,
lo que sin duda confirma la participación del gobierno de Brasil en la Operación Cóndor. En 1991, a través de la iniciativa del gobernador Pedro Simón, el estado de Río Grande do Sul, el estado de Río Grande do Sul reconoció oficialmente el secuestro de los uruguayos y los compensó por él, inspirado pues al gobierno o inspirándolo al gobierno democrático del presidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay a hacer lo mismo un año después. João Goulart y las circunstancias no esclarecidas sobre su muerte. Después de su derrocamiento, João Goulart se convierte en el primer presidente brasileño que murió en el exilio. Murió mientras dormía en la ciudad argentina de Mercedes, el 6 de diciembre de 1976, de un supuesto ataque al corazón. Pasarían más de 3 décadas, 30 años, para que su cuerpo fuera sometido a una autopsia. El 26 de abril del 2000, un ex gobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola, sostuvo que los expresidentes de Brasil, João Goulart y Juscelino Kubitschek, fueron asesinados como parte de la Operación Cóndor y pidió la apertura de las investigaciones sobre sus muertes. Juscelino Kubitschek murió en un accidente de automóvil. El 27 de enero del 2008, el periódico Folha de Sao Paulo publicó una historia con una declaración de Mário Neira Barreiro, exministro del Servicio de Inteligencia de la dictadura de Uruguay, y declaró que Goulart fue envenenado, haciendo suyas las sospechas de Brizola. La orden de asesinar a Goulart, según él, provenía de Sergio Fleury, director del Departamento de Orden Política y Social del Departamento de Orden Política Social y la licencia para matar vendría del presidente Ernesto Geisel mismo. En julio de 2008, una comisión especial de la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul, estado de origen de Goulart, dio a conocer un documento que dice: las evidencias de que João fue asesinado intencionalmente con conocimiento del gobierno de Geisel son fuertes. El 13 de noviembre de 2013, a pedido de su familia, en un intento por esclarecer estos hechos, autoridades brasileñas exhumaron sus restos. En las pericias colaboraron pues laboratorios de Brasil, Portugal y España, acompañados por especialistas de Uruguay, Argentina y Cuba. Más de un año después de iniciados los estudios, el 1 de diciembre de 2014, la prensa hace públicos los resultados, y estos no son concluyentes, puesto que por un lado no se encontraron restos de veneno, pero tampoco se han descartado de su uso, dado que los cambios químicos que han sufrido el cuerpo en el tiempo transcurrido. Claro, obviamente, tanto tiempo. En Chile, cuando Augusto Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 en respuesta a la petición del magistrado español Baltasar Garzón para su extradición a España, información relativa a la Operación Cóndor fue revelada. Uno de los abogados que pidió su extradición habló de un intento de asesinar a Carlos Altamirano, líder del Partido Socialista de Chile. Se afirmó que Pinochet se reunió con el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie durante el funeral de Franco en Madrid en 1975 para asesinar a Altamirano, pero como con Bernardo Leighton, quien fue baleado pues en Roma en 1975 después de una reunión del mismo año en Madrid entre Stefano Delle Chiaie, el ex agente de la CIA Michael Townley y el anticastrista Virgilio Paz Romero. El plan finalmente fracasó. El general pues Carlos Prats y su esposa fueron asesinados por la DINA chilena el 30 de septiembre de 1974 por un atentado con coche bomba en Buenos Aires, donde vivían en el exilio. En Chile, el juez de instrucción de este caso, Alejandro Solís, determinó definitivamente el fin de la persecución de Pinochet
a Pinochet por este caso, en particular después de que la Corte Suprema de Chile rechaza una demanda para revocar su inmunidad judicial en enero de 2005. Los líderes de la DINA, entre ellos el jefe Manuel Contreras, ex jefe de la operación, y el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, su hermano Roger Iturraga, y los ex brigadieres Pedro Espinosa Bravo y José Sara, están acusados en Chile de este asesinato. El agente de la DINA, Enrique Arancibia Chabel, fue condenado en Argentina por el asesinato. Otro objetivo fue Orlando Letelier, ex ministro de gobierno de Allende, que fue asesinado por la explosión de un coche bomba en Washington. El 21 de septiembre de 1976, su asistente, Ronnie Moffitt, ciudadana de Estados Unidos, también murió en la explosión. Michael Townley, el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y el brigadier Pedro Espinosa Bravo, también antes de la DINA, fueron condenados por los asesinatos en 1978. Chile en ese año aceptó entregar a Townley a los Estados Unidos a fin de reducir la tensión sobre el asesinato de Letelier. Townley, sin embargo, fue liberado en el marco del programa de protección de testigos. La justicia norteamericana de Estados Unidos está a la espera de Pedro Espinosa a ser extraditado. En un artículo publicado el 17 de diciembre del 2004, los Angeles Times, Francisco Letelier, hijo de Orlando Letelier, escribió que el asesinato de su padre fue parte de la Operación Cóndor, que se describe como intercambio de inteligencia de red utilizado por los 6 dictadores del sur de la época para eliminar a los disidentes. Francisco Letelier declaró: el asesinato de mi padre era parte del plan Cóndor. Michael Townley, acusado a Pinochet de ser responsable de la muerte de Orlando Letelier. Michael Townley acusó a Pinochet de esto. Townley confesó además que había contratado a 5 cubanos anticastristas exiliados para colocar la bomba en el coche de Letelier. En Paraguay sucedió algo similar. La larga dictadura de Alfredo Stroessner se convierte en coetánea de los dictadores Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet. Los archivos del terror de Paraguay en 1992 constituyen una de las evidencias más poderosas de la represiva dictadura paraguaya. Según archivos de estos descubiertos por Martín Almada en la ciudad de Lambaré, Paraguay, en 1992, el Plan Cóndor dejaría un saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. En Uruguay, coincidentemente, en esta década de los 70, de acuerdo a procedimientos habituales de dictaduras del Cono Sur, pues en su declaración de gobernantes de facto, Juan María Bordaberry se autonominó dictador, prohibiendo al resto de los partidos políticos su existencia. En este país, el golpe de Estado se daría en el año 1973 y perduraría hasta 1985, lapso en el que se asesinó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció a una gran masa de personas, bajo este argumento de la lucha contra la subversión. Previo a 1973, ya existían agentes de la CIA asesorando a las fuerzas de seguridad uruguayas, cuyo ejemplo más conocido fue Dan Mitrione, quien enseñó métodos de tortura a la policía de Uruguay. Previamente había enseñado estos métodos a los comandantes militares sudamericanos en la Escuela de las Américas, situada en Panamá, con relación a su población. Uruguay fue el país que tuvo mayor número de presos políticos durante la Operación Cóndor. La CNT de Uruguay, Central Nacional de Trabajadores, no como acá, acá se llama CNT, algo de telecomunicaciones, pero no, es otra cosa. Mantuvo una huelga general por 15 días a raíz del golpe de Estado.
Hacia mediados del 2022, frente a la falta de avances de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias instó a las autoridades de Uruguay a que establezcan a la brevedad, una política de Estado que rompa el silencio, que contribuya a mejorar la recolección de información tanto de fuentes humanas como documentales, y señaló que es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente la inacción del tema. Entonces, en Bolivia, la inacción en el tema. En Bolivia, la historia de los gobiernos militares en Bolivia entre 1964 a 1982 y de inestabilidad política facilitaban en Bolivia una dictadura militar como la de Hugo Banzer Suárez, propiciada hacia principios de los años 70. Al igual que en otros países latinoamericanos, este régimen se instauró tras derrocar al dictador de izquierda Juan José Torres con ayuda norteamericana. En Perú, el legislador peruano Javier Díez Canseco declaró que él y 12 compatriotas más suyos, Justiniano Apaza Ordóñez, Hugo Blanco Galdós, Genaro Ledesma Izquieta, Valentín Pacho, Ricardo Letts Colmenares, César Lévano, Ricardo Napuri, José Luis Alvarado Bravo, Alfonso Baela Tuesta, Guillermo Faura Gaic, José Arce Larco y Humberto Damonte, todos opositores a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Estos fueron expatriados e entregados en 1978 después de ser secuestrados en Perú a las Fuerzas Armadas Argentinas en la ciudad de Jujuy. Y bueno, también afirmó que existe documentación desclasificada de la CIA e informaciones cablegráficas difundidas por Wikileaks que dan cuenta de los nexos del gobierno de Morales Bermúdez con la Operación Cóndor. En julio 2019, la justicia italiana condena a cadena perpetua a Morales Bermúdez junto al primer ministro Pedro Richter Prada y al general Germán Ruiz Figueroa por la desaparición de ciudadanos italianos. En México pasó algo similar. El caso en México es muy peculiar con él. Pese a que no formó parte del Plan Cóndor, estuvo involucrado de manera indirecta, creo yo, en su financiamiento e incluso en su planificación. Y a diferencia de los países mencionados, el país no era controlado por una junta militar, sino más bien porque estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que se mantuvo en el poder de manera ininterrumpida por casi 71 años, desde 1929 hasta el 2000, y del cual pues sus gobernantes aplicaron un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. A este periodo, ocurrido entre los años 1952 al 2000, se le conoce como Guerra Sucia. Desde el gobierno de Adolfo López Mateos, entre 1958 a 1964, la represión de disidentes políticos, movimientos sociales se haría evidente. Tal es el caso de la huelga ferrocarrilera de 1959 o el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962. A esto le seguiría el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1964 a 1970, en el que ocurren hechos como el asalto al cuartel Madera, Chihuahua en 1965 y el movimiento estudiantil de 1968 como demás. En su momento surge la hipótesis mencionar que el movimiento era impulsado por el Partido Comunista Mexicano, es la hipótesis, con el apoyo de Cuba, China y la Unión Soviética, hipótesis. Así que se implementa una campaña en medios de comunicación para reforzar la idea de la conjunta comunista entre la población tendiente a justificar una represión a gran escala que extermine entonces a un movimiento caracterizado como un riesgo a la seguridad nacional.
y a la soberanía. Bueno, entonces en México pasó algo peculiar. Pese a que México no formó parte del Plan Cóndor, estuvo involucrado de manera indirecta en su financiamiento e incluso en su planificación y, a diferencia de los países latinoamericanos o sudamericanos, México, el país, no era controlado por una junta militar, sino todo lo contrario. México estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, llamado el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en el poder de manera ininterrumpida por 71 años, desde 1929 hasta el año 2000, y del cual sus gobernantes han aplicado en conjunto medidas de represión militar y política, encaminadas a disolver movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. A este periodo, ocurrido en estos años 1952 al 2000, se le conoció como la Guerra Sucia. Desde el gobierno de Adolfo López Mateos, en 1958 a 1964, la represión de disidentes políticos y movimientos sociales se hizo evidente. Tal es el caso de la huelga ferrocarrilera en 1959 o el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962. A esto le seguiría el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 a 1970, en el que ocurren hechos como el asalto al cuartel de Madera, Chihuahua en 1965 y el movimiento estudiantil de 1968. En su momento surge la hipótesis nada más, de que aquel movimiento era impulsado por el Partido Comunista Mexicano, con el apoyo de Cuba, China y la Unión Soviética. Hipótesis, nada más. Así que se implementa una campaña en medios de comunicación, como siempre, para para reforzar la idea de la conjura comunista entre la población, tendiente a justificar una represión a gran escala que se exterminara entonces a un movimiento caracterizado como un riesgo a la seguridad nacional y a la soberanía. La injerencia norteamericana tuvo un papel aquí destacada en el curso del movimiento, ya que el jefe de la estación CIA México, Winston M. Scott, crearía un programa conocido como LITEMPO. El dígrafo Li representa la operación de la CIA en México, que operaría entre los años 1956 a 1969. ¿Para qué? Para intercambiar información entre la CIA y los altos oficiales y funcionarios selectos de México, como el propio Díaz Ordaz y López Mateos. El entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez y Fernando Gutiérrez Barrios, el entonces jefe de la Dirección Federal de la Seguridad. Tanto era la tensión política que, según las palabras de Miguel Nazar Haro, director de la DFS de 1978 a 1982, el embajador norteamericano Estados Unidos en México, Fulton Freeman, le había ofrecido al secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, dar un golpe de Estado. El general Marcelino García Barragán no quiso dar el golpe de Estado. Así es, mandó a la chingada al embajador, así textualmente. Fulton Freeman, con lo del movimiento estudiantil, se alarmaron en Washington. Washington, que iban a hacer una revolución, y el embajador de Estados Unidos entró a ver a don Marcelino y le dijo lo siguiente: dé un golpe de Estado y tome la presidencia para calmar la situación. El general le contestó: yo no voy a pasar a la historia como un traidor a la patria. Esto dijo el señor: yo no voy a pasar a la historia como un traidor a la patria. Así le dijo. Toda esta ola de acontecimientos desencadena una operación galiana que culminaría en la masacre de Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968, convirtiéndose Díaz Ordaz en el responsable intelectual, junto con Luis Echeverría y el general García Barragán,
del asesinato, detención y desaparición de varias centenas de estudiantes. En el operativo participaron la Secretaría de Gobernación, el Ejército Mexicano, la DFS y el Batallón Olimpia. Durante el gobierno de Luis Echeverría, entre 1970 a 1976, la Guerra Sucia, como se denominó, se encontraba en su apogeo. El 10 de junio de 1971 tuvo lugar el Halconazo, o la matanza del Jueves Corpus, perpetrada por un grupo paramilitar conocido como los halcones. Dicha organización fue creada por el jefe de Estado Mayor Presidencial, EMP, Luis Gutiérrez Oropesa, y el general Manuel Díaz Escobar, bajo las órdenes del general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal de 1966 a 1970, y cuyos integrantes, bajo las órdenes del general Carlos Humberto Bermúdez Dávila, han actuado como francotiradores de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. El presidente Echeverría ordena la represión, aunque públicamente se desligó de los hechos y pidió en consecuencia la renuncia del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. El general Díaz Escobar fue empleado del DF hasta 1973, fecha en la que fue enviado como agregado militar a Chile para sustituir al general Mario Ballesteros Prieto, quien murió en enero de ese mismo año. Los generales Ballesteros Prieto y Díaz Escobar fueron piezas de ajedrez anticomunistas que jugó Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entre 1972 a 1973 en Chile, las historias profesionales de estos generales mexicanos sería clave para la planificación y desarrollo de aquel golpe de Estado de Augusto Pinochet. Díaz Escobar fue un fiel simpatizante de Pinochet y sería el colaborador de Manuel Contreras, director de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA. Entonces, ante estas masacres que ocurrieron en 1968 a 1971, diversos grupos de izquierda han evaluado que se encontraban agotadas las vías pacíficas e institucionales y veían que el Estado mexicano estaba decidido a acabar con los movimientos, por lo que han decidido pasar a la clandestinidad y optar por la opción armada de la guerrilla, ante la valoración política de que sería imposible democratizar el poder por las vías pacíficas. Las organizaciones guerrilleras más importantes que surgirían a finales de los años 60 y principios de los 70 fueron las siguientes. 1. Partido de los Pobres, PDLP, de Lucio Cabañas, en 1967. La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, y de Genaro Vázquez Rojas, en 1968. El Movimiento Acción Revolucionaria, MAR, de 1969. La Liga Comunista, 23 de septiembre de 1973. La forma de actuar de estos grupos fue mediante funcionarios o empresarios prominentes. Famoso es el caso del intento de secuestro al empresario Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973, a manos de esta LC 23S. Sería Movimiento o Liga Comunista 23 de septiembre. O el secuestro al gobernador guerrerense Rubén Figueroa en 1974 a manos del PDLP. Destaca además un intento de insurrección popular conocida como Operación Asalto al Cielo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 16 de enero de 1974. Las actividades de estas organizaciones representaban un peligro latente a la seguridad del país, así que con el fin de desarticular estas organizaciones terroristas, entre comillas, se llevaría a cabo
técnicas contra insurgencia y acciones de terrorismo y de Estado. En 1971, el secretario de Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, anunció el inicio del Plan Telaraña, que tenía como objetivo la anulación de la influencia y la capacidad de desafío político al régimen por parte del PDLP y el ACNR. El ejército mexicano involucra cerca de 3.000 efectivos de esta operación que actuaría en todos los municipios del estado de Guerrero. Los grupos de seguridad nacional no solo actuaron en este estado, también lo hicieron en la Ciudad de México, donde llevarían a cabo detenciones y desapariciones como parte del plan. Los generales Mario Arturo Acosta, Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo implementaron los famosos vuelos de la muerte, un método que consta en los manuales de tortura de las escuelas de las Américas y que fue usado por los gobiernos militares en Sudamérica durante las décadas de 1970 y 1980. Otro ejemplo es el del LC-23S que les mencionaba. Este grupo actuaba principalmente en las zonas urbanas más importantes del país, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey, Culiacán, Durango, San Luis Potosí, Morelia, Puebla, Toluca, Cuernavaca, la zona metropolitana del Valle de México, entre otras. Además, contaba con una estructura militar y política más organizada, por lo que era urgente su aniquilación. Por esto, se requirió de la infiltración, el espionaje, la vigilancia, la persecución, el secuestro, la tortura y el asesinato de militantes de estas organizaciones. También se propició la creación de los escuadrones de la muerte para contrarrestar la capacidad o combatiente de la Blanca en 1976, creada por Nazar Haro, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, y Arturo el Negro Durazo, jefe de la Dirección General de la Policía y Tránsito del Distrito Federal del DGP-TDF de 1976 a 1982, ya que en este gobierno de José López Portillo, entre 1976 a 1982 se llevó a cabo la Operación Cóndor, la cual fue impulsada por la CIA y la DEA, y se desarrolló principalmente en la zona conocida como el Triángulo Dorado, en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, entre los años 1977 y 1983. Fue la primera operación conjunta entre el ejército mexicano e instituciones como la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal y la Dirección Federal de Seguridad, que tenía como objetivo la erradicación de cultivos de marihuana y amapola mediante el uso masivo de herbicidas. Fue dirigida por Alejandro Gertz Manero, en aquel entonces oficial mayor de PGR, y el secretario de Defensa Nacional Félix Galván López, y ejecutada por los generales José Hernández Toledo, Roberto Heine Rangel y Manuel Díaz de Escobar, el procurador Óscar Flores Sánchez y Miguel Nazar Haro. El operativo resultó ser una de tantas medidas de contrainsurgencia aplicadas por el gobierno mexicano, ya que se han registrado grandes desplazamientos de campesinos y casos en donde militares y agentes de la DFS y la Brigada Blanca habían cometido detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, asesinatos extrajudiciales, activistas sociales, a opositores, a políticos, a militantes, a organizaciones guerrilleras e incluso protegían a narcotraficantes. Los protegían. Como por ejemplo, un narco protegido, Pedro Avilés Pérez, Ernesto Fonseca Carrillo, entre 1978 y 1989. Bravo. Surgiría el Cartel de Guadalajara, que junto con la CIA estarían implicados en el escándalo Irán-Contras y en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985, siendo este hecho
un preludio de la guerra contra el narcotráfico en la Ciudad de México, en México. Bueno, otros casos. Edgardo Enríquez Espinosa, líder chileno del MIR, fue desaparecido en Argentina. Jorge Fuentes, otro líder del movimiento, fue detenido en Paraguay. Alexei Hackart y Ricardo Ramírez fueron secuestrados en Buenos Aires en mayo de 1977 y el mismo año se desmantela una red de apoyo al Partido Comunista en Argentina. También se han denunciado casos de represión en el país contra alemanes, españoles, peruanos y judíos. El asesinato de Juan José Torres y los de los exdiputados uruguayos Héctor Gutiérrez y Selmar Michelini en Buenos Aires en 1976. También fueron parte del operativo Cóndor. La DINA contactó a terroristas croatas, es decir, a emigrantes y descendientes de Ustacha, a los neofascistas italianos y a Sabak, el Shah, para localizar y asesinar a disidentes en el exilio. El Plan Cóndor estaba en un apogeo brutal. En 1976, los exiliados chilenos en Argentina se vieron de nuevo amenazados y tuvieron que pasar a la clandestinidad o al exilio. Diplomáticos cubanos fueron asesinados también en Buenos Aires en el famoso centro clandestino de detención automotores Orleti, una de las 300 prisiones clandestinas de la dictadura. Estos centros fueron gestionados por el Grupo Tareas 18, encabezado por el condenado por ladrón armado Aníbal Gordón, quien reportaba directamente al comandante general de la CIDE, Otto Palladini, Automotores Orleti. Fue la base principal de los servicios de inteligencia extranjeros que participaban en la Operación Cóndor. Uno de los sobrevivientes, José Luis Bertazo, quien fue detenido allí por 2 meses. Identificó a prisioneros chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos que fueron interrogados por agentes de sus propios países. Es allí que la nuera del poeta Juan Gelman, de 19 años, fue torturada junto a su esposo, antes de ser trasladados a Montevideo, donde se dio a luz a un bebé, Macarena Gelman, que fue robada de inmediato por oficiales del ejército uruguayo. De acuerdo con el libro John Dinges, Los años del Cóndor, chilenos detenidos del MIR en el centro de detención Orleti le dijeron a José Luis Bertazo que habían visto a 2 diplomáticos cubanos, Jesús Cejas Arias, de 22 años, y Crescencio Galañega, de 26 años, torturados por el grupo de Gordon e interrogados por un hombre que viajaba desde Miami a interrogarlos. Los 2 diplomáticos cubanos encargados de la protección del embajador de Cuba en Argentina, Emilio Aragonés, habían sido secuestrados el 9 de agosto de 1976 en la esquina de las calles Aribeños y Virrey del Pino por 40 agentes de la CIDE, armados, que bloquearon la calle con sus Ford Falcon, carrazos, los vehículos utilizados por las fuerzas de seguridad durante la dictadura. Según Dinges, el FBI y la CIA fueron informados de las detenciones. El autor cita un cable enviado por el agente del FBI en Buenos Aires, Robert Scherer, y el 22 de septiembre de 1976, en el que menciona de pasada que Michael Townley, más tarde condenado por el asesinato el 21 de septiembre de 1976 del exministro chileno Orlando Letelier en Washington, había tomado parte de los interrogatorios de los 2 cubanos. El ex jefe de la DINA había confirmado a la jueza federal argentina María Servini de Cubría en Santiago de Chile el 22 de diciembre de 1999 que Michael Townley y el cubano Guillermo Novo Sampoli
estuvieron presentes en el Centro Automotores Orletti. Después de haber viajado desde Chile a Argentina el 11 de agosto de 1976 y cooperaron en la tortura y asesinato de los dos diplomáticos cubanos. El anticastrista cubano Luis Posada Carriles también se jactó en su autobiografía Los Caminos del Guerrero del asesinato de los dos jóvenes. El 27 de agosto de 1975, el director de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, DINA, Manuel Contreras, sostuvo un encuentro con el cubano Rafael Rivas Vázquez, director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia de Prevención. Según la investigación del periodista John Dinges, en el encuentro se trataría de buscar la colaboración de Venezuela con el Plan Cóndor. Algunos de estos disidentes se encontraban refugiados en Venezuela y se tenía interés por capturarlos, pero el acuerdo no se logró debido a la oposición del presidente Carlos Andrés Pérez. Se opuso. El papel de Estados Unidos, archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA estadounidense, informan que Manuel Contreras, jefe de la DINA en Chile, fue invitado en 1975 al cuartel general de la CIA en Langley durante 15 días. Tras esta visita, Contreras aparece como creador de la Operación Cóndor. El periodista e investigador Christopher Hitchens indica que Henry Kissinger, como ideólogo de dicha operación, en junio de 1976 en Buenos Aires, Robert C. Hill, embajador de Estados Unidos, al descubrir que Kissinger había dado a los generales argentinos una luz verde para el terrorismo de Estado de la Junta en una reunión de la OEA en Santiago, en el Hotel Carrera, más tarde conocido como el Hotel Cabrera de la película Missing, Hill se apresuró a tratar de hacer retroceder la decisión de Kissinger, aunque los ayudantes de Kissinger le habían dicho o le dijeron que si continuaba, Kissinger probablemente haría que lo despidieran. Durante esa reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, César Augusto Gussetti, Kissinger le aseguró que Estados Unidos era un aliado. Un cable de 1978 del embajador de Estados Unidos en Paraguay, Robert White, el secretario de Estado Cyrus Banks, fue publicado el 6 de marzo del 2001 por el diario New York Times. El documento fue liberado en noviembre de 2000 por el gobierno de Clinton, en el marco del proyecto Desclasificación de Chile. En el cable, el embajador White informa una conversación con el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, quien le haría saber que los jefes de inteligencia de América del Sur involucrados en el Plan Cóndor se mantenían en contacto unos con otros a través de una instalación de Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá, que cubre toda América Latina y que era empleada para coordinar información de inteligencia de los países del Cono Sur. Según Patrice McSherry de la Universidad de Long Island, el ejército y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos apoyaron y colaboraron como socios secretos o auspiciantes o patrocinadores. Entonces, Estados Unidos fue un miembro clave, proporcionando la organización, la inteligencia y la asistencia financiera a la operación, y también fue un proveedor clave a asistencia económica y militar al régimen de Videla durante la fase más temprana e intensa de la represión. A principios de abril de 1976, el Congreso aprobó una solicitud de la presidencia de Gerald Ford, escrita y respaldada por Henry Kissinger, para otorgar 50 millones a la Junta, 50 millones de dólares. A finales de 1976, el Congreso otorgó 30 millones de dólares adicionales en ayuda militar y las recomendaciones de la administración de Ford para aumentar la ayuda militar
a $63.500.000. ¡Wow! Al año siguiente, también fueron consideradas por el Congreso. La asistencia, el entrenamiento y las ventas militares al régimen de Videla continuaron durante la sucesiva presidencia de Jimmy Carter hasta al menos 30. El 30 de septiembre de 1978, cuando la ayuda militar fue oficialmente detenida dentro de la sección 502B de la Ley de Asistencia Exterior. Entre 1977 y 1978, Estados Unidos vendió más de $120 millones en fabricaciones militares a la Argentina, y en 1977 se le otorgó al Departamento de Defensa $700.000 para enfrentar a 217 oficiales militares argentinos. En el momento en que el Programa Educación y Entrenamiento Militar Internacional IMET se suspende en Argentina en 1978, los costos totales de entrenamiento de Estados Unidos para el personal militar argentino totalizaban $1.115.000. Reagan, cuyo primer mandato comenzó en 1981, afirmó que el anterior gobierno de Carter había debilitado las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con los aliados en Argentina e invirtió la condena oficial del gobierno anterior a las prácticas de derechos humanos de la Junta. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitió la colaboración de la CIA con el Servicio de Inteligencia argentino para capacitar y armar a la contra nicaragüense, a los contras, contra el gobierno sandinista. El 601 Batallón de Inteligencia, por ejemplo, enfrentó a contras que el 601 Batallón de Inteligencia, por ejemplo, entrenó a contras en Lepaterique, en Honduras. La conexión, así sería, entrenó a contras. El batallón 601 de inteligencia entrenó a contras en Lepaterique, en Honduras. La conexión francesa. La periodista francesa Marie-Monique Robin encontró en los archivos del Quai d'Orsay del Ministerio francés de Asuntos Exteriores el documento original que acredita un acuerdo de 1959 entre París y Buenos Aires que crea una misión militar francesa permanente de oficiales que habían luchado en la guerra de independencia de Argelia y que estaba ubicado en las oficinas del jefe de Estado Mayor del Ejército argentino. El mismo continuaría hasta que el socialista François Mitterrand fue elegido presidente de Francia en 1981. La periodista demostró cómo el gobierno de Valéry Giscard d'Estaing colaboró en secreto con las dictaduras militares de Jorge Rafael Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile. Los primeros oficiales argentinos, entre ellos Alcides López Aufranc, viajaron a París para asistir a cursos de 2 años en la escuela militar École de Guerre en 1957, 2 años antes de la Revolución Cubana y cuando no existía ningún movimiento guerrillero argentino aún. En la práctica, dijo Robin a página 12, la llegada de los franceses a la Argentina conllevó a una ampliación masiva de los servicios de inteligencia y de la utilización de la tortura como el arma principal de la guerra, contra la subversión en el concepto de la guerra moderna. Los decretos de aniquilación firmados por Isabel Perón fueron inspirados en textos en lengua francesa. Durante la guerra de independencia de Argelia, las fuerzas policiales fueron puestas bajo la autoridad del ejército y en particular de los paracaidistas, quienes habían generalizado las sesiones de interrogatorio, la utilización sistemática de la tortura y las desapariciones. El 10 de septiembre del 2003, los diputados del Partido Verde francés
Noël Mamere Martine Villard y Yves Cochet solicitaron la constitución de una comisión parlamentaria sobre el papel de Francia en el apoyo de los regímenes militares en América Latina entre 1973 a 1984 ante la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Nacional, presidida por Eduardo Balladur. El único periódico que informó al respecto fue el diario Le Monde. Sin embargo, el diputado Roland Blum, a cargo de la comisión, se negó a escuchar a Marie-Monique Robin y en diciembre de 2003 publicó un documento de 12 páginas escrito por Robin como de la mayor mala fe posible. Alegó que el acuerdo no se habría firmado, a pesar de que el documento fue obtenido por Robin en el Quai d'Orsay. Cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, viajó a Chile en febrero de 2004, afirmó que no había habido cooperación entre Francia y los regímenes militares. La periodista Marie-Monique Robin dijo al periódico La Humanité: los franceses han sistematizado una técnica militar en el medio urbano que se copia y pasa a las dictaduras latinoamericanas. Los métodos utilizados durante la Guerra de Independencia de Argelia en 1957 se sistematizaron y fueron exportados a la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires. El famoso libro de Roger Trinquier sobre la lucha contra la insurgencia tuvo una fuerte influencia en América Latina. Robin dice que se sorprendió al enterarse de que la agencia de inteligencia francesa Direction de Surveillance du Territoire comunicaba a la DINA los nombres de los refugiados que regresaban a Chile, llamado Operación Retorno, todos los cuales fueron asesinados. Por supuesto, dice, esto se pone al gobierno francés en el banquillo junto a Giscard d'Estaing, entonces presidente de la República. Yo estaba, dice, muy impresionada por la hipocresía de las autoridades diplomáticas de Francia, que al mismo tiempo recibió refugiados políticos con los brazos abiertos y colaboró con las dictaduras. El almirante argentino Luis María Mendía, quien teorizó la práctica de los vuelos de la muerte, declaró en enero de 2007 ante los jueces argentinos que un agente de inteligencia francesa, Bertrand de Perceval, había participado en el secuestro de las dos monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Dumont, que fueron asesinadas más tarde. Perceval, quien hoy vive en Tailandia, negó cualquier vínculo con el secuestro, pero admitió haber sido miembro de OAS y haber escapado a la Argentina en marzo de 1964. Refiriéndose al documental de Robin titulado El Escuadrón de la Muerte. La escuela francesa Les Esquadrons de la Mort o L'École Françoise. Luisa María Mendía solicitó a los tribunales argentinos que el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing y el ex primer ministro francés Pierre Mesmer, el ex embajador francés de Buenos Aires François de la Gox y todos los funcionarios en su lugar en la embajada francesa en Buenos Aires entre 1976 y 1983. Fueron citadas ante tribunal. Además de esta conexión francesa, Mendía también había acusado a la ex jefa de Estado argentina María Estela Martínez de Perón y a sus exministros Carlos Rucuaf y Antonio Cafiero, quienes habían firmado el decreto contra la subversión antes del golpe de Estado de 1976. Según la sobreviviente de la ESMA, Graciela D'Aleo, esta sería otra táctica para afirmar que estos crímenes fueron legitimados por la ley de obediencia debida
de 1987 y también cubiertos por el decreto contra la subversión de Isabel Perón, que ordenaba aniquilar el accionar de las organizaciones subversivas. Alfredo Astiz también refirió a los tribunales acerca de la conexión francesa. Muchos de los oficiales que participaron en Argelia eran oficiales de la división SS Carlomagno, que fueron enlistados en las Fuerzas Armadas francesas después de la guerra. Ellos conocían a cabalidad el decreto de Nautch-Nevel, que fue el origen de las desapariciones forzadas como arma política. Las consecuencias, dice la Operación Silencio. La Operación Silencio fue una operación para obstaculizar las investigaciones de los jueces chilenos mediante la eliminación de los testigos, que comenzó alrededor de un año antes de que los archivos del terror se encontrasen en Paraguay. En abril de 1991, Arturo Sangüesa Ross, vinculado al asesinato del líder del MIR Hekar Nagme en 1989, abandona el país, según el informe Rating. La muerte de Hekar Neme se llevó a cabo por agentes de inteligencia de Chile. En septiembre de 1991, Carlos Herrera Jiménez, quien mató a un sindicalista, Tucapel Jiménez, también dejó el país. En octubre de 1991, Eugenio Berrios, un químico que había trabajado con Michael Townley, agente de la DINA, es acompañado de Chile a Uruguay por agentes de la Operación Cóndor para escapar a testificar en el caso. Letelier utilizó pasaportes argentinos, uruguayo, paraguayo y brasileño, aumentando las preocupaciones de la operación, que la Operación Cóndor no estaba muerta. Andaba de parranda. No andaba muerta, andaba de parranda. En 1992, Barrios fue encontrado muerto en El Pinar, cerca de Montevideo. Sus asesinos habían tratado de tomar imposibles la identificación de su cuerpo. Y así continúa esta pericia. Y sigue. En enero de 2005, Michael Townley, quien ahora vive en Estados Unidos, bajo el programa de protección de testigos, reconoció a los agentes de la Interpol los vínculos entre la DINA y el Centro de Detención Colonia Dignidad, que fue fundada en 1961 por Paul Schaffer, un nazi detenido en marzo de 2005 en Buenos Aires y condenado por cargos de violación de menores. Townley también facilitó información sobre la Colonia Dignidad y el laboratorio de guerra bacteriológica del ejército. Este último laboratorio habría sustituido al antiguo laboratorio de la DINA en la Vía Naranja, donde trabajó con Michael Townley, el asesino químico Eugenio Berrios, la toxina con la que presuntamente mataron en 1982 al demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, pudo haber sido realizada en este nuevo laboratorio en la Colonia Dignidad, según el juez que investigue el caso. La contrapropaganda, dice, antes y después del golpe de Estado de 1976 y bajo la cobertura de las agencias de noticias TASS, el ex Unión Soviética y Prensa Latina Cuba, se concentraron en Buenos Aires las informaciones sobre los asesinos, secuestros, desapariciones, operaciones combinadas de los servicios de inteligencia de las dictaduras latinoamericanas, provenientes de los partidos comunistas en la región y de otras organizaciones, para enviarlas luego a Praga, Berlín, Sofía, La Habana, Moscú, Radio Moscú, y fue este el medio que encabezó la contrapropaganda, dice, ya que emitía boletines semanales o diarios con información y denuncias de Paraguay, Uruguay, Argentina o Brasil. El más conocido, que preocupó seriamente a la dictadura de Augusto Pinochet, fue Escucha Chile, en la voz del multipremiado escritor y periodista José Miguel Varas y Katia Olevskaya. El investigador Alberto Nadra sugiere que en algunas emisiones se insertaban palabras claves que encerraban mensajes sobre acciones de resistencia.